El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Seven el Monarca, Id Benito, Vegeto99, Camilo Pérez, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenichu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando como un dios del internet, parte 3. 11. Talento mágico. Cuando miré los 32 puntos de poder divino que recibí al final de la noche, tenía una gran sonrisa en mi cara. Después de toda la optimización que hice con Internet, el costo de funcionamiento de Internet para cada usuario fue de 0,5 puntos de poder divino por hora. Teniendo en cuenta que la oración de cada usuario me hacía ganar un punto de poder divino, esto significaba que recibía 0,5 puntos de poder divino de ganancia por oración de cada creyente. El número inicial de creyentes era de 10 personas, pero de 10 personas, creció rápidamente a 16 al final de la noche, cuando algunos de los creyentes mostraron Internet a sus familiares. Con un uso promedio de 4 horas diarias, tomando en cuenta algunos que lo usaban durante 6 horas, y algunos que solo tenían 2 horas diarias para usar Internet. En total, me habían rezado 64 veces, pero debido al coste operativo de 0,5 puntos de poder divino, esto significaba que la ganancia de poder divino que recibí fue solo 32 puntos. Esto puede parecer muy bajo considerando que necesitaba recolectar 10,000 puntos de poder divino para convertirme en una deidad embrionaria de rango 2, pero para usar otra comparación, solo estaba recibiendo 20 puntos de poder divino por semana de los maestros en la escuela, y solo en mi primer día ya había recibido un 60% más de lo que había recibido en una semana, 11 veces más que el promedio que recibí en un día antes de venir a este mundo. Cuando los mortales se fueron a dormir, yo me fui a dormir. Como solo una parte de mi conciencia estaba en este pequeño mundo, mientras que mi conciencia principal todavía estaba en mi cuerpo en el mundo divino, necesitaba que mi cuerpo durmiera en el mundo divino para poder descansar. La prueba escolar se basó en los resultados del reino al que fuimos asignados en este pequeño mundo, y dado que el tiempo pasaba el doble de rápido en este pequeño mundo que en el mundo divino, significaba que 8 horas de sueño en el mundo pequeño solo serían 4 horas de sueño en el mundo divino, así que dividí mi sueño para dormir 2 veces en un día para sincronizar los dos lugares. A medida que mi fuerza aumentaba, la necesidad de dormir disminuiría, por lo que este problema desaparecería con el tiempo, pero ahora que todavía era solo una divinidad embrionaria de rango 1, tenía que lidiar con este problema. Aunque mi conciencia estaba dividida, mi cuerpo seguía funcionando perfectamente. De hecho, para mi cuerpo, era como si esa parte de mi conciencia estuviera en un mundo de realidad virtual que mi conciencia principal veía como una pantalla de computadora. Todavía podía concentrarme en las cosas del mundo divino, pero también podía pasar horas simplemente mirando el pequeño mundo sin preocuparme por aburrirme. Fue un sentimiento difícil de explicar, pero creo que transmití una idea lúdica. Cuando me desperté después de 4 horas de sueño, mi conciencia del pequeño mundo se despertó y pude sentir que ya había creyentes conectados a Internet. Por curiosidad, usé mi poder para ver qué hacía la gente. De los 9 usuarios actualmente conectados a Internet, 8 estaban usando la biblioteca, mientras que solo 1 estaba usando la paloma mensajera. Este usuario actuó como una persona normal de mi mundo pasado, recostado perezosamente en la cama mientras leía el feed de publicaciones de las redes sociales. En cuanto a los usuarios que estaban usando la biblioteca, noté que 4 de ellos estaban en el mismo lugar, y uno de ellos era un usuario que había iniciado sesión por primera vez ayer, y los otros 3 usuarios habían orado por primera vez hace unos minutos. Así que decidí ver qué estaban haciendo estas 3 personas juntas. Tercer punto de vista, ¿estás seguro de que esto es gratis?, preguntó escépticamente un hombre mientras sostenía en alto el libro de Internet y miraba con asombro el contenido que podía leer y aprender de forma gratuita. Sí, mi hijo se metió en muchos líos ayer por la mañana, así que mi esposa lo envió a pasar el día en la vieja iglesia con el padre Robert como castigo, dijo el hombre con orgullo, recibiendo asentimientos de los otros hombres. Esto era algo que ocurría con frecuencia.
Cuando los niños hacían travesuras, sus padres los enviaban a la iglesia como castigo, porque era muy aburrido sentarse en la iglesia y escuchar al sacerdote hablar de un Dios que nadie creía que existiera. Pero para nuestra sorpresa, cuando el muchacho regresó a casa, trajo un delicado libro con el dibujo de un noble mago. No sabéis lo enfadada que se puso mi mujer, pensó que se lo había robado a algún noble, casi lo mata de la paliza que le dio, jajajaja. El hombre se rió mientras explicaba, y sus amigos también se rieron al imaginar la escena. Pero mientras ella lo golpeaba, el libro desapareció mágicamente, lo que la hizo preocuparse aún más de que el mago hubiera usado algo del libro y viniera a nuestra casa para vengarse. Afortunadamente, el chico le mostró que el libro en realidad fue invocado por una oración al dios de Internet, el dios padre en el que Robert había creído durante tanto tiempo, explicó el hombre. El hombre explicó. Al escuchar esta explicación, los amigos del hombre quedaron aún más sorprendidos. ¿Cómo es posible que el padre Robert nunca haya enseñado esta oración antes? Preguntó uno de los hombres mientras miraba con curiosidad los delicados libros de la biblioteca. A pesar de que era un plebeyo que no solía leer porque no podía permitirse comprar libros, siempre veía a nobles y magos caminando con libros y sentía envidia. Ahora que podía leer libros tan buenos, si no mejores, que los de los nobles, el hombre estaba muy emocionado. Según mi hijo, el mensajero del dios de Internet vino ayer a la iglesia y les enseñó personalmente esta oración, explicó el hombre mientras miraba la esquina de la pantalla de su biblioteca con una amplia sonrisa. Al ver las 32 monedas de Internet disponibles en su cuenta, el hombre se sintió muy orgulloso de la idea de presentar Internet a sus amigos. Cuando regresó a casa, su hijo y su esposa ya estaban usando Internet, por lo que su esposa lo invitó a unirse y recibió 10 monedas de Internet por unirse a través de su invitación. Como no tenía a nadie a quien invitar, solo pudo conseguir un Internet Coin del check-in diario, que utilizó para comprar un libro para leer. Escogiendo el libro con la portada más bonita y elegante, un libro que contaba la historia de cómo un plebeyo que encontró un libro mágico había llegado a convertirse en archimago, Sam se quedó despierto hasta tarde leyendo. Nunca se había imaginado que leer podía ser tan divertido, especialmente cuando podía ver los comentarios de otros lectores al final de los capítulos y reírse de las tonterías que decían los demás. Esta mañana, cuando se conectó a Internet por primera vez, se dio cuenta de que podía conectarse nuevamente y obtener 2 monedas de Internet más. Pero mirando los libros de magia y pensando en la historia que había leído la noche anterior, Sam decidió que intentaría invitar a sus amigos en línea para obtener las 10 monedas de Internet que su invitación le traería. La idea de Sam era sencilla, usaría una moneda de Internet para comprar el libro mágico del aprendiz y dedicarse a aprender magia mientras recolectaba monedas de Internet, para que si aprendía bien, tuviera dinero para comprar libros más avanzados en el futuro. Pensando que podría ser como el protagonista del libro que leyó, aunque tenía más de 30 años, Sam todavía estaba emocionado de dedicarse a aprender mientras se sentía agradecido con el dios de Internet por darle esta oportunidad. Cuando les contó a sus amigos sobre el dios de Internet y lo mágico que era Internet, recibieron la noticia con muchas dudas y escepticismo. Pero cuando les mostró el libro de Internet y les explicó sus características, sus ojos se iluminaron con interés que hizo reír a Sam con orgullo. Pronto sus amigos se convencieron de orar una vez, y vio las 30 monedas de Internet que recibió por estas invitaciones sumadas a las 2 monedas de Internet que tenía en su cuenta. Mira, mi esposa me acaba de enviar un mensaje. Dijo Sam emocionado mientras señalaba su libro de Internet, lo que provocó que sus amigos lo miraran con curiosidad e interés. Sam hizo clic en el mensaje y lo vio en su pantalla. Marta, esposo, logré hacer el hechizo Lumos. Creo que tengo talento para la magia. Al ver este mensaje de su esposa, Sam se sorprendió y respondió rápidamente. Mientras escribía torpemente en el libro, sus amigos se sorprendieron. ¿Desde cuándo tu esposa es maga, Sam? ¿Tiene un maestro?, preguntó un hombre, sorprendido y asustado. Ella nunca ha tenido un maestro, me dijo ayer que iba a comprar el libro mágico con las monedas de Internet de hoy para probarlo, ¿quién diría que tenía talento para ello? Respondió Sam aún más sorprendido por la noticia. Sam, es una gran noticia, esposa. Estaré en casa pronto para ayudarte. Sam respondió un poco incómodo en las redes sociales, pero rápidamente ignoró el trabajo que tenía que hacer hoy y se apresuró a volver a casa para ayudar a su esposa en todo lo que pudiera. Si realmente tuviera talento mágico, el dinero que recibirían en el futuro sería mucho mayor que lo que ganaba como carnicero.
Al ver a Sam correr a casa para ayudar a su esposa que había aprendido magia en internet, los tres amigos de Sam lo miraron con envidia, pero eso fue rápidamente reemplazado por anticipación cuando vieron que el libro que ella había usado para aprender magia también estaba disponible para ellos. ¿Y si yo también tengo talento mágico? Se preguntaron mentalmente los tres hombres mientras gastaban su única moneda de internet para comprar el libro mágico, soñando que ellos también tendrían talento mágico como la esposa de Sam. Incluso si no tenían ningún talento, ¿no podían ir a casa y ver si sus esposas lo tenían? ¿Y qué pasaba con sus hijos? Las probabilidades de que al menos una persona en su familia tuviera talento mágico eran escasas, pero no nulas. 12. El problema de Robert. Con el incentivo de Internet Coins, los usuarios de Internet invitaron a cada vez a más personas. Lo que comenzó como 10 personas se convirtió en 16 al final del día. Al día siguiente, el número que comenzó siendo 16 había aumentado a 33 personas, lo que me valió un total de 77 puntos de poder divino después de deducir el costo de funcionamiento de Internet. Entre los nuevos usuarios, su principal enfoque estaba en la biblioteca, especialmente en los libros de magia, porque de esas 17 personas nuevas, 10 de ellas habían aprendido sobre Internet gracias a la celebración de Sam y Marta por su recién descubierto talento mágico. Los vecinos curiosos se preguntaban por qué Marta estaba celebrando tanto y fueron a averiguar qué estaba pasando. Marta incluso pensó en mantener Internet en secreto y alardear de su talento mágico, pero al ver la oportunidad de obtener 100 monedas de Internet frente a ella, Marta pensó mucho y les contó sobre Internet. Siguiendo su ejemplo, también comenzaron a utilizar Internet y trataron de aprender a utilizar a su amigo. Pero el talento mágico no era tan común. De las 10 personas que aprendieron sobre Internet gracias a Marta, solo una persona descubrió que tenía un talento mágico, pero era un talento muy básico. Pero para gente común como ellos, aunque el talento fuera básico, seguía siendo un gran motivo para celebrar. Al día siguiente, el número de personas que conocían Internet aumentó aún más. De 33 personas el día anterior, el número de creyentes había aumentado a 60 al día siguiente. Algunas personas simplemente se enteraron de Internet y no se lo dijeron a nadie, mientras que otras aprovecharon el hecho de que nadie sabía de Internet y se lo dijeron a personas en quienes confiaban para recibir monedas de Internet por esas invitaciones. Ese día recibí un total de 150 puntos de poder divino a través de las oraciones de estos creyentes. Teniendo en cuenta que el promedio para un dios ordinario era que un creyente le rezara solo una vez a la semana para recibir un promedio de 150 puntos de poder divino al día, ese dios tendría que tener más de 1000 creyentes, mientras que yo recibía la misma cantidad de poder divino con solo 60. No sabía cómo les iba a los demás dioses en las otras ciudades, pero considerando lo impresionantes que eran sus poderes, no tenía dudas de que había dioses con decenas de miles o incluso cientos de miles de adoradores en una sola demostración de poder. Además, mientras yo estaba en un reino controlado por magos guiados por la lógica, a quienes no les importaban mucho los dioses, como lo evidenciaba lo vacía que estaba la iglesia local antes de que yo apareciera, mis competidores probablemente no lo tuvieron tan difícil. Pero no dejé que eso me desanimara. Al principio mi crecimiento podría ser lento, pero una vez que tuviera miles de creyentes, mi poder divino se dispararía. Considerando que un solo seguidor mío generaba la misma cantidad de puntos de poder divino que más de 17 seguidores de otros dioses, esta era mi gran ventaja. Después de todo, sus fieles que oraban una vez al día no podían competir con mis fieles que oraban 5 o más veces al día, 7 días a la semana. Mientras analizaba el poder divino que estaba recibiendo y pensaba qué podía hacer con ese poder divino para que Internet fuera más interesante para ellos, recibí una oración especial. Cuando presté atención, me di cuenta de que era del padre Robert. Oh gran Dios de Internet, gracias por todos los cambios que estás haciendo con tu gente. Este anciano quisiera aclarar algunas dudas que rondan mi vieja mente, si es posible, ¿podrías enviar a alguien para ayudar a este anciano? Pidió muy sinceramente a través de la oración. Pensándolo bien, decidí bajar al mundo mortal y ver cuáles eran las dudas del padre Robert. Por supuesto, tenía que mantener mi personalidad de Ateneo, el mensajero de Dios. Frente a Robert, la estatua que había permanecido inmóvil durante 3 días finalmente comenzó a moverse nuevamente, lo que le hizo mirarla con asombro y emoción. Gracias, señor Atenos, por venir. Robert hizo una reverencia respetuosa mientras me agradecía. Yo solo asentí.
Dios me dijo que necesitabas ayuda en tu camino. Sí, señor Atenos, lamento molestarlo, es solo que en los últimos días, con la popularización del Internet, este viejo inútil se ha dado cuenta aún más de lo inútil que era y no encontraba nada útil que pudiera hacer por nuestro Dios, suspiró el padre Robert. Cuando escuché eso, me sorprendí. Pero cuando lo pensé, era realmente cierto, Robert no tenía mucho que hacer. Como Internet ya estaba difundiendo la oración del Dios de Internet, y Robert sabía muy poco sobre mí, realmente no tenía tanta utilidad para los creyentes como antes. Como pensaba que la iglesia era la conexión ideal entre Dios y los creyentes, sabía que no sería buena idea renunciar a ella, así que comencé a pensar en una solución. Robert se dio cuenta de que estaba pensando y guardó silencio cortésmente mientras esperaba que terminara. Creo que se me han ocurrido algunas ideas sobre cómo puedes demostrar tu utilidad al Dios de Internet, dije después de pensar en algo. No había escuelas públicas en este mundo, excepto las escuelas de magia, los niños aprendían a leer y escribir en casa con sus padres, quienes tenían la suerte de ser educados por sus propios padres. Pero aunque el porcentaje de personas alfabetizadas era mayor que en otros reinos, el porcentaje de personas analfabetas seguía siendo muy alto. Y para utilizar Internet, había que poder leer lo que había en Internet. Como no podía enseñar a la gente a leer por mi cuenta, el padre Robert podría ser útil. Cuando escuchó que tenía una idea, Robert sintió curiosidad y me miró emocionado. Como habrás notado, para poder usar Internet, una persona debe al menos saber leer para poder comprender el conocimiento que el Dios de Internet pone a disposición de los creyentes. Pero hay mucha gente que no sabe leer, ¿qué tal si utilizamos la iglesia para enseñar a leer a los niños y adultos que no saben leer para que puedan usar Internet? Sugerí. Al escuchar esto y darse cuenta de lo útil que esto sería para el Dios de Internet, los ojos de Robert se iluminaron con asombro. ¿Sí? Puedo hacerlo. Respondió emocionado. No solo puedes enseñar a la gente a leer y escribir, sino que también puedes ayudar a quienes no saben cómo utilizar Internet a aprender a utilizarlo, ayudando a los creyentes a profundizar aún más en su fe en el Dios de Internet, expliqué, haciendo que los ojos de Robert brillaran aún más. Gracias, señor Atenos, con tu iluminación ya sé lo que debo hacer para ser útil al Dios de Internet. Dijo emocionado mientras se inclinaba ante mí en agradecimiento. Viendo lo feliz que estaba de ser útil, pude imaginar por qué eran así. Después de haber vivido tantos años en la iglesia, aún con dificultad y sin saber a qué Dios estaba orando, cuando finalmente el Dios apareció y él pudo ser útil a ese Dios, fue un poco desalentador para Robert descubrir que no podía hacer nada para ayudar, como si el propósito de su vida nunca pudiera completarse. Pero con mis ideas, Robert se dio cuenta de que tenía otras formas de ser útil además de simplemente hacer misas y tratar de convencer a la gente a seguir un camino bajo su Dios. Francamente, ni siquiera necesitaba que la gente me adorara mientras usaran Internet. Considerando lo alta que era la tasa de ateos en mi mundo anterior, estoy seguro de que la gente todavía usaría Internet de un Dios, incluso si no creyeran en dioses. Así que para mí, mientras Internet fuese útil, valió la pena. Pero esta conversación también me hizo darme cuenta de un gran fallo de Internet. Todo el entretenimiento en Internet hoy en día era para gente educada, aunque el número de analfabetos era muy alto. Entonces tuve que pensar en algo que pudiera hacer y que la gente analfabeta también pudiera disfrutar en Internet. 13. Primer juego. Lo primero que pensé para lograr que la gente analfabeta usara Internet sería crear algún tipo de herramienta de texto a voz que leyera todo el texto en la pantalla para que el creyente pudiera entender todo lo que se estaba diciendo. La utilidad de esto para los libros sería muy alta, pero ya había hecho algunas pruebas y hacer que Internet reprodujera sonidos todavía era muy costoso, si bien el costo de usar Internet por hora era de 0,5 puntos de poder divino, si añadía esta opción, podría no obtener ganancias o incluso tener pérdidas, ya que solo recibiría un punto de poder divino y gastaría más que eso para hacer que Internet esté disponible para los creyentes durante una hora. Así que hacer esto ahora no era factible. Por supuesto, a medida que me volvía más poderoso, mi control sobre mi divinidad aumentaría, por lo que podría ajustarla mejor y desbloquear más funciones en el futuro. Pero por ahora, mi enfoque debería estar en encontrar una forma de solucionar este problema. Y una de las formas que se me ocurrió fue hacer un juego. Por supuesto, para las personas de este mundo que nunca han visto nada parecido a los juegos modernos de mi mundo, no tiene sentido desarrollar Elden Ring y hacerles jugarlo. Estarán más asustados que entretenidos.
Sin mencionar que ni siquiera podría hacer juegos tan avanzados mientras sea tan débil. Pero podría empezar con juegos más fáciles. Padre Roberto, llamé al anciano que estaba reuniendo libros y cosas necesarias para enseñar a la gente a escribir. Cuando me escuchó llamarlo por su nombre, el anciano me miró con ojos brillantes y se acercó rápidamente. Sí, señor Atenos. Dime, ¿qué tipo de juegos son los más comunes entre la gente común? Pregunté. ¿Juegos? Preguntó el anciano desconcertado. Sí, juegos como cartas o algo para apostar. ¿Qué es lo que suele entretener a la gente en el reino de Arcantor? Pregunté. Cuando escuchó mi explicación, su rostro se iluminó y rápidamente comenzó a explicar. Los juegos más comunes en las tabernas entre los hombres son los dados o las damas, o las peleas, dijo esto último un poco avergonzado. Al oír eso, me di cuenta de que no había dicho juegos de cartas. ¿Hay algún tipo de juego de cartas que utilice naipes? ¿Cartas? ¿Jugar a las cartas? No creo haber visto nunca nada parecido, Lord Atenos. Quizá exista algo así entre los nobles, pero nosotros los plebeyos solo jugamos a juegos sencillos, dijo modestamente, haciéndome asentir. Teniendo en cuenta que los juegos de cartas requerían que las cartas de la baraja fueran idénticas para evitar trampas, era comprensible que este tipo de juego aún no se hubiera popularizado en este mundo. Esta fue una oportunidad para mí. Aunque la baraja tenía letras y números, incluso si los jugadores eran analfabetos, podían memorizar los símbolos y colores y sabrían exactamente cómo se llamaban las cartas. Y como el entretenimiento en este mundo era extremadamente precario, y la gente tenía que tirar dados para jugar y divertirse, si ponía juegos de barajas en internet, posiblemente se convertiría en una fiebre entre la gente común. Así que mientras mantenía parte de mi conciencia en el mundo mortal con Robert, ayudándolo a planificar la escuela y cómo enseñar a la población, mi cuerpo en el mundo divino rápidamente comenzó a desarrollar el juego. Primero, el juego tenía que ser sencillo. Diseñar la baraja de cartas fue la parte fácil, la parte difícil fue codificar el juego y hacer que funcionara exactamente como quería, como una aplicación de internet, y luego configurar una forma para que los jugadores jueguen entre sí en línea, o incluso una forma para que los jugadores cercanos jueguen juntos. Así que comencé a desarrollarme. Primero, decidí comenzar con 3 tipos de juegos disponibles. Solitario, donde el jugador jugaría solo con el único propósito de organizar las cartas barajadas, moviéndolas entre diferentes columnas según ciertas reglas, generalmente alternando colores y ordenándolas de las al rey, hasta que todas las cartas estuvieran organizadas en 4 pilas completas, una para cada palo. El juego no era competitivo en absoluto, aunque agregué una puntuación y una tabla de clasificación para hacerlo más divertido y adictivo, pero sabía que este juego estaría dominado por jugadores más casuales. El segundo juego que haría sería Blackjack, un juego de cartas en el que los jugadores compiten contra el croupier, en este caso un NPC de internet, intentando conseguir una mano con un valor total cercano a 21 sin pasarse de esa cifra. El objetivo es ganarle al croupier, ya sea llegando a 21 con las 2 primeras cartas, un blackjack, o bien teniendo una mano de mayor valor que el croupier sin pasarse. Este juego sería un juego cooperativo, ya que los jugadores no competirían entre sí, podrían reunirse en grupos y divertirse jugando contra el croupier. Y el último juego sería el más competitivo de los 3, el póker. Un juego de cartas en el que el jugador recibía 5 cartas y podía apostar contra los demás jugadores para ver quién tenía las cartas más fuertes. La diversión del póker estaba en las apuestas, así que tuve que pensar en una forma de hacer que hubiera apuestas, pero que no destruyeran las vidas de los jugadores, hasta que pensé que podía hacer que los jugadores pudieran comprar hasta 30 fichas al día con 3 monedas de internet. De esta manera, los jugadores podrían apostar en internet sin perder sus ingresos reales. Por supuesto, si los jugadores querían apostar con dinero real, tal como lo hacían en los dados, eso no era asunto mío, ni yo era la niñera de nadie. Con esta estructura en su lugar, el siguiente paso fue programar todas las características que se me ocurrieron y hacer que se viera bien para el público. Para ello, me inspiré mucho en los diseños de las aplicaciones de póker de mi antiguo mundo, con una mesa de terciopelo verde, avatares que representaban a los otros jugadores que se unían a la mesa y una hermosa mujer como croupier del juego. La mesa y las cartas se podían reutilizar en los 3 juegos, así que solo tuve que centrarme en programar las diferencias entre los 3 juegos. Terminé el juego en un par de horas.
El problema fue que mi poder divino, que había aumentado de 1495 a 1722 en los últimos 2 días, ahora había caído a 1310, ya que había gastado 412 puntos de poder divino para crear este nuevo juego, lo que me llevó a mi punto de poder divino más bajo hasta ahora. Pero no me importó demasiado porque sabía que lo recuperaría rápidamente. Entonces, sin querer perder tiempo, probé las características del juego para asegurarme de que no había ningún error, y al notar que todo funcionaba perfectamente como debía, lo lancé en internet. El punto de vista de Elliot, cuando Elliot vio a sus amigos comentando en internet y hablando de lo asombroso que era poder leer historias tan increíbles en internet después de que un amigo de un amigo se las presentara, comenzó a sentir celos, como alguien que nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer. Elliot nunca sintió que esto fuera un gran problema para él. Aún así logró trabajar como albañil, ganó suficientes monedas de cobre para comprar comida para su familia, aunque no fuera comida de lujo, e incluso le quedaron algunas monedas para divertirse apostando con los otros hombres en el pub. Pero desde que uno de los hombres les había mostrado internet y todos habían quedado asombrados por los libros e historias que podían leer gratis, Elliot había comenzado a sentirse excluido, porque podía ver que internet era realmente muy interesante, pero desafortunadamente no podía disfrutar nada de eso porque no sabía leer. Había rezado al dios de internet para encontrar algo interesante para él en internet, pero la única diversión que pudo encontrar fue mirar las hermosas y delicadas portadas de los libros sin poder leerlos. Justo cuando Elliot estaba a punto de guardar el libro por aburrimiento, apareció una ventana en la pantalla con algo escrito en ella. Aunque estaba asombrado, Elliot no podía entender lo que decía, por lo que no se preocupó demasiado y cerró el libro. Pero cuando escuchó lo que decían sus amigos, Elliot quedó confundido. ¿Qué es esto? ¿Una advertencia? Uno de sus amigos estaba desconcertado. Sí, creo que intentaré leer esta advertencia y ver de qué se trata, comentó otro de sus amigos con concentración mientras miraba fijamente la pantalla. Léelo en voz alta. Otro amigo, que tampoco sabía leer, le pidió al hombre que lo leyera en voz alta para poder entender. Elliot escuchó esto y pensó con desdén. ¿Qué sentido tiene que lo lea en voz alta? Ni siquiera podremos disfrutarlo, porque nos dirá. Pero aunque pensaba esto con desdén, Elliot mantuvo los oídos abiertos y esperó las palabras de su amigo que sabía leer. Pero aunque sabía leer, el hombre no era muy bueno en eso y leía muy lentamente. Atención, ha llegado una nueva aplicación a Internet. Ha llegado una nueva aplicación a Internet. Se emocionó en cuanto leyó esto. ¿Una nueva aplicación? Preguntó sorprendido otro hombre. ¿De qué trata esta nueva aplicación? Preguntó otro hombre. Al enterarse de que se trataba de una nueva aplicación, Elliot, que acababa de descubrir lo que era una aplicación, se interesó. ¿Podré divertirme con esta nueva aplicación? La nueva aplicación se llama Cardmaster, con juegos divertidos. La nueva aplicación se llama Cardmaster con juegos divertidos. El hombre la leyó 2 veces para asegurarse, porque estaba emocionado. Realmente hay una nueva aplicación en mi libro. Uno de los hombres analfabetos miró su libro y se sorprendió al ver la nueva aplicación con una imagen que nunca había visto antes. El icono de la aplicación era el icono de 3 cartas con una corona encima, lo que dejó a los plebeyos sorprendidos y curiosos por saber qué era. ¿Es esto algo de los nobles?, preguntó uno de los hombres con incertidumbre, preocupando a los demás. Veré qué es, dijo emocionado uno de los hombres mientras hacía clic y abría la aplicación ante la mirada curiosa y atenta de los demás hombres. A los ojos de los hombres que sabían leer, esta aplicación era muy interesante e innovadora, pero a los ojos de aquellos que no sabían leer, como Elliot, esta aplicación era lo que esperaban. Aunque había escritura en la pantalla, todas las cosas importantes tenían dibujos que indicaban para qué servían, lo que les hacía más fácil entender cómo usar la aplicación y, para sorpresa de Elliot, incluso aprendió a jugar a las cartas. En una sola noche, Internet, algo todavía bastante desconocido para la gente, se convirtió en algo muy popular y comentado en los bares y posadas de la ciudad. 14. Cardmaster. Al entrar a su bar favorito, Grant quedó sorprendido por la escena que tenía ante sí. En lugar de hombres reunidos alrededor de mesas con dados mientras bebían y apostaban unos centavos, la gran mayoría de los hombres en ese momento estaban sentados en mesas con libros en sus manos. Para confirmarlo, Grant incluso salió del pub y miró hacia la entrada para asegurarse de que estaba en el lugar correcto, luego volvió a entrar y se sorprendió al ver a sus amigos sosteniendo libros.
Todos sus libros tenían cubiertas negras con un diseño de corazón rojo, mientras que el contorno del diseño estaba delicadamente dibujado con pequeños patrones muy elegantes, que mostraban cuán caros eran estos libros. Cuando Grant se acercó a la mesa donde estaban sentados sus amigos, vio a uno de ellos con una gran sonrisa en su rostro mientras miraba entre el libro que sostenía y las otras 4 personas en la mesa. «Estás jodido con mi mano, ha puesto 5 fichas», dijo Elliot mientras frotaba su dedo sobre algo en el libro y se reía mientras miraba a sus amigos. Y eso fue lo que más confundió a Grant, porque conocía muy bien a Elliot, incluso hasta el punto de saber que Elliot no sabía leer. Entonces, ¿por qué Elliot sostenía un libro? «Hola, chicos, ¿de dónde sacaron un libro tan endeble?». Grant no pudo resistirse a preguntar después de saludarlos. Los hombres miraron en dirección a la voz, miraron al recién llegado Grant y lo saludaron. «Espera a que termine el juego, Grant, y te lo explicaré», dijo uno de sus amigos mientras volvía a concentrarse en su libro. Al oír esto, Grant sintió aún más curiosidad y fue a sentarse al lado de su amigo, queriendo ver qué había en ese libro que hacía que todos actuaran de manera tan extraña, incluso los analfabetos. Cuando miró el libro, Grant se sorprendió al ver que había cosas brillantes dentro. «¿Es este un libro mágico?», se preguntó Grant en estado de shock. Sabía lo caros que eran los libros de magia y sabía que no había forma de que sus amigos pudieran permitirse libros como este, pero casi todos en el pad tenían libros como este. Por curiosidad, Grant se acercó a otro amigo y vio que el libro de su amigo también tenía cosas brillantes y, lo que fue aún más sorprendente, las cosas en este libro eran diferentes de las que vio en el otro libro. Pero estaban tan concentrados en este juego que nadie se detuvo a explicarle a Grant lo que estaba pasando. Hasta que finalmente Elliot ganó las fichas de los otros hombres y la mano terminó, lo que les permitió tomar un descanso mientras comenzaban a explicarle a Grant lo que estaba sucediendo y lo invitaron a jugar también. Al escuchar la explicación de que este libro era en realidad un artefacto divino que el dios de Internet, el dios de la iglesia del antiguo padre Robert, puso a disposición de los creyentes que le rezaban, Grant quedó impactado. Más aún después de que su amigo le mostró todas las cosas que podía hacer en Internet, lo que emocionó aún más a Grant hasta el punto de que incluso oró y vio el hermoso libro flotando frente a él. El amigo que lo invitó se emocionó cuando vio las 10 monedas de Internet que acababan de agregarse a su cuenta, y rápidamente depositó 2 monedas de Internet más en Cardmasters, agregándolas a las 7 monedas que le quedaban después de perder 3 monedas ante Elliot, para un total de 27 monedas en su cuenta. Ni siquiera había comprado ningún libro después de conectarse, simplemente depositó directamente las monedas de Internet que tenía por registrarse hoy después de enterarse de que recibiría 2 monedas de Internet más gratis mañana. En unos pocos minutos de ajuste y tutorial, Grant aprendió rápidamente a jugar y también se unió a ellos para jugar al póker. Aunque había algunas personas en otras mesas jugando blackjack, o incluso personas jugando solitario, casi todo el mundo estaba usando Internet en ese momento. El punto de vista de Adrián, fue difícil no sonreír cuando vi la cantidad de creyentes que utilizan Internet en este momento. De los 60 creyentes que tenía al principio del día, ese número se ha cuadriplicado a 240 creyentes esta noche después del lanzamiento de Cardmasters. La cantidad de puntos de poder divino que recibí cada hora fue de casi 100 puntos, considerando que no todos los usuarios estaban en línea en ese momento, pero ese número fue asombroso. Cuando llegó la actualización de Internet, la reacción del padre Robert no tuvo precio, más aún cuando se dio cuenta que había comentado con él sobre juegos de cartas antes de que saliera el juego, se imaginó que solo estaba consultando información del mundo para el dios de Internet y se sintió muy honrado de ser consultado. Simplemente pretendí que realmente era así y pasé más tiempo ayudándolo a planificar cosas para la escuela y salí a ver cómo respondían los jugadores a la nueva aplicación. Pero antes de irme, le di un consejo al padre Robert. Cuando escuchó mi consejo, rápidamente abrió Career Pigeon e hizo una publicación tal como le sugerí. La Iglesia de Dios en Internet ofrece clases para quienes quieran aprender a leer y escribir para usar Internet. Dígales a sus amigos y familiares que no saben leer que vengan a la Iglesia de Dios en Internet para aprender a leer y escribir con el padre Robert. No deje pasar esta oportunidad. Tan pronto como se hizo esta publicación, llegaron docenas de respuestas y a varios usuarios les gustó la publicación del sacerdote. Al ver su reacción al recibir notificaciones de personas a las que les gustaba y comentaban su publicación agradeciéndole, la sonrisa en el rostro del sacerdote se hizo gigantesca. ¡Qué bueno!
Mi hijo se muere por usar internet, pero aún no sabe leer. Mis amigos que no saben leer están muy emocionados por esto, mañana irán a la iglesia. Gracias padre Robert por esta idea. ¿Cuánto cuestan las lecciones, padre Roberto? Al ver a la gente preguntando cuánto costarían las lecciones, el sacerdote se sorprendió y se giró para buscar a Ateneo, pero al ver solo una estatua blanca sin vida, se preocupó mientras pensaba en un precio justo. No quería interferir con el precio que él quería cobrar, ya que me estaba ayudando a que los fieles usaran aún más internet. ¿Qué había de malo en dejar que el hombre ganara dinero? No es que el dinero me sirva de nada, especialmente unos pocos centavos como esos. Después de mucho pensarlo, el padre Robert finalmente se le ocurrió una cifra y respondió. Las clases cuestan 2 monedas de cobre por semana para ayudar a mantener la iglesia. Él respondió, preocupado de que esa cantidad pudiera ser considerada demasiado alta. Un día de trabajo para un plebeyo generaba un promedio de 7 a 14 monedas de cobre al día, o un promedio de 63 monedas de cobre a la semana. Si contratara a 30 estudiantes, ganaría 60 monedas por semana, lo que le alcanzaría para vivir y también le daría algunas monedas a Amber para agradecerle su ayuda. Pero tenía miedo de que Ateneo se enojara con él por recibir ese dinero mientras ayudaba a Dios. Afortunadamente, la reacción de la gente fue muy buena, porque 2 monedas de cobre no eran mucho para gastar una semana aprendiendo a leer. Al final del día, miré mi cantidad de poder divino con una gran sonrisa. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Divinidad embrionaria. Rango 1. Poder divino: 1310/10000, 1910/10000, 600. Hoy recibí un total de 600 puntos de poder divino de todos los creyentes, considerando que muchos de ellos no habían usado Internet durante tanto tiempo. Y teniendo en cuenta que cuando los hombres volvieron a casa, les contaron a sus familias sobre Internet, ya sea para mostrarles lo maravilloso que era, o simplemente para obtener las 10 monedas de Internet que recibieron por las invitaciones, esto significó que recibí aún más creyentes al final de la noche, a pesar de que estos creyentes no usaron Internet durante mucho tiempo antes de irse a dormir. Cuando todos los creyentes estaban dormidos y no había nuevos llegados, sentí el número de creyentes y tuve una gran sonrisa cuando me di cuenta de que 290 personas habían utilizado Internet hasta ese momento. Al ritmo que se extiende Internet, no dudo que pronto la capital del reino Arcantor será completamente conquistada por mí. Al día siguiente, la sorpresa del padre Roberto fue mayúscula cuando se dio cuenta que más de 100 personas querían inscribirse para aprender a leer y escribir. De hecho, estaba tan confundido sobre si aceptar a estas personas y recibir las 200 monedas de cobre que volvió a orar desesperadamente a mí para pedirme consejo. Pero mientras tomaba el control de la estatua en la iglesia y iba a ayudar al padre Robert, se estaba celebrando una reunión de emergencia en la escuela de magia Arcantor, la escuela de magia más grande del reino. Y el propósito de esta reunión era un cierto libro que uno de los estudiantes estaba leyendo durante una de las clases de la escuela. La portada del libro decía: Magia mortal. Aprendiz. El libro en sí era muy bueno, pero ese no fue el motivo de una reunión de emergencia de la administración de la escuela. La verdadera razón fue quién estaba detrás de este libro, el nuevo dios de Arcantor. 15. Reunión de emergencia. En una sala de reuniones dentro de la escuela de magia Arcantor, 2 hombres y una mujer estaban sentados en las sillas principales, mientras que otras 25 personas estaban dispersas entre las 30 sillas normales. Solo había una persona de pie, un niño con una túnica blanca. La diferencia de identidad entre ellos era clara, tanto por la posición de sus sillas como por la ropa que vestían. Las 3 personas principales vestían túnicas moradas, mientras que las otras 25 personas vestían túnicas rojas, como una especie de uniforme. En la escuela de magia de Arcantor, la capa roja solo estaba permitida para los magos sabios, representando el poder y el prestigio que tenía un mago sabio. El manto púrpura, por otro lado, estaba reservado para los 3 archimagos del reino, significando la realeza y el misterio que representaba este nivel de poder. El manto blanco, por otro lado, era para los aprendices mágicos, representando que eran una pizarra en blanco, lista para ser pintada de cualquier color por el conocimiento con el que entrarían en contacto a lo largo del camino.
Para ponerlo en proporciones, mientras que un solo mago sabio era extremadamente poderoso, equivalente a la destrucción que un tanque de batalla podía causar en una guerra medieval, los archimagos estaban en un nivel en el que la destrucción que podían causar era del nivel de una bomba atómica, a pesar de las diferentes identidades que tenían cada uno de los participantes en esta reunión, todos tenían expresiones preocupadas en sus rostros mientras miraban al niño de la capa blanca y el libro en la mano de Jaina, la única mujer entre los archimagos. Mientras Jaina analizaba el libro en sus manos, todos permanecieron en silencio, esperando lo que ella diría. El contenido de este libro muestra una comprensión de la magia de nivel de aprendiz tan profunda que ni siquiera yo tendría la confianza para escribir algo de esta calidad y profundidad. Quien lo escribió puede estar en un nivel más alto que yo, dijo Jaina con una mirada seria en su rostro. Al mirar a la mujer rubia que parecía tener solo 28 años, todos en la habitación se sorprendieron, incluso los otros dos archimagos. ¿Estás segura, Jaina? Entre nosotros, eres la archimaga con la mejor didáctica. ¿Es posible que quien haya escrito este libro esté por encima del nivel de archimago? Preguntó sorprendido Harry, un hombre de cabello castaño y gafas redondas que parecía tener unos 40 años. El último mago que cruzó la barrera del archimago murió hace miles de años, quizás este libro sea algún tipo de remanente de ese mago. Dijo pensativamente Charles, el archimago de aspecto más anciano que parecía tener unos 50 años. Aunque todos los archimagos parecían muy jóvenes, sus edades ya eran muy avanzadas, siendo Jaina la más joven entre ellos, con solo 68 años, aunque parecía de 28, Harry 96 años y Charles, el mayor, 113 años. Como estaban en un camino muy avanzado de la magia, su esperanza de vida había aumentado enormemente, especialmente en comparación con los plebeyos, que tenían una esperanza de vida mucho menor que la gente del campo. Eso no es un resto de ese mago, Jaina suspiró mientras miraba más profundamente el libro. ¿Cómo no iba a ser así? ¿Quién lo pudo haber escrito? Si alguien se hubiera convertido en archimago, lo sabríamos, y más aún alguien que fuera más allá de eso, comentó Harry confundido. Jaina apartó la mirada del libro que sostenía y la dirigió hacia el joven aprendiz de mago con la capa blanca. Raimond, explícales a todos dónde conseguiste este libro. Al escuchar al archimago decir su nombre, Raimond, el joven aprendiz de mago, dio un paso adelante y se preparó para explicar dónde había conseguido el libro. En su mente, Raimond se maldijo a sí mismo por su avaricia al querer leer el libro de magia que había comprado en la escuela de magia Arcantor en internet. ¿Por qué no esperé a leerlo en casa? Se maldijo mentalmente por ser tan estúpido. Especialmente porque sintió que el destino estaba en su contra mientras caminaba por los pasillos de la escuela, cuando la archimaga Jaina pasó a su lado y se sorprendió al ver las letras del libro que brillaban en la oscuridad. Cuando ella le preguntó dónde lo había conseguido, Raimond supo que estaba jodido y ni siquiera intentó mentir, simplemente confesó que lo había conseguido rezándole al dios de internet. Al escuchar esto, Jaina se puso seria y rápidamente lo llevó a la sala de reuniones donde solo los magos sabios tenían acceso y convocó una reunión de emergencia. Cuando Raimond vio a tantos magos sabios venir a la reunión por su culpa, ya sentía que estaba jodido, pero cuando incluso los otros dos archimagos del reino vinieron a la reunión, Raimond simplemente tuvo un colapso mental y solo esperaba que nada le pasara a su familia. Con tanto dinero invertido en él para el mejor futuro que podría traer a la familia, Raimond era la esperanza de su familia de ascender desde una simple baronía a una posición noble aún mejor. Desgraciadamente, Raimond imaginó que a partir de ese momento ya no existiría y lo único que le quedaba por hacer era ser obediente para disminuir el castigo para su familia. Invoqué este libro después de orarle al dios de internet, dijo Raimond en voz baja. Al escuchar de dónde venía este libro, todos se sorprendieron. ¿Dijiste que lo conseguiste rezándole a un dios? Preguntó Charles con una voz aún más seria mientras una sutil presión espiritual se filtraba de él, haciendo que Raimond casi no pudiera controlar su propia vejiga. Sí, Lord Charles. Lo siento, dijo Raimond controlándose lo más posible para no humillarse delante de todos. Con el reconocimiento de Raimond, Charles se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente ante el niño y rápidamente recuperó el control de su propia presión mágica. Tan pronto como la presión regresó a su cuerpo, incluso los magos sabios dieron un suspiro de alivio, ya que incluso ellos se sintieron presionados por esta demostración accidental de poder. Volviendo su mirada hacia Jaina y Harry, Charles suspiró al notar la misma preocupación en los rostros de los otros dos archimagos.
Pero a diferencia de ellos, los sabios magos estaban confundidos en cuanto a por qué estaban tan preocupados. Por favor, Harry, explícales por qué estamos tan preocupados. Necesito calmarme un poco, dijo Charles, suspirando y cerrando los ojos. Al oír esto, Harry suspiró y asintió antes de mirar a los sabios magos. Hace varios siglos, el mundo fue invadido por un dios poderoso. El poder de este dios era tan enorme que ni siquiera los archimagos y centuriones más poderosos de varios reinos representaban una amenaza para el dios, dijo el archimago Harry con una voz seria y ligeramente frustrada. Al escuchar que ni siquiera los archimagos o centuriones, el equivalente de los archimagos entre los caballeros, podían representar la más mínima amenaza para este dios, los sabios magos quedaron completamente conmocionados. Pero el más sorprendido de todos fue Raymond, que acababa de descubrir que estaba rezando a un ser tan poderoso. El archimago Harry continuó. Después de demostrar lo débiles que eran los archimagos y los centuriones en comparación con él, el dios no atacó ni causó ningún daño. Simplemente ordenó a todos los reinos que construyeran una iglesia en cada capital, pero mientras esa iglesia estuviera siempre en funcionamiento, podría construirse en cualquier lugar. Al oír esto, los diversos magos sabios comenzaron a recordar la antigua iglesia dirigida por un solo sacerdote en la ciudad. Al ver que lo reconocían, el archimago Harry asintió. Sí, la iglesia en la capital de Arcantor fue construida por orden de ese poderoso y misterioso dios. Este dios nunca dijo su nombre ni cuál era el origen de su divinidad, solo que las iglesias debían construirse y que unos años después, otros dioses vendrían a estas iglesias y pelearían. Cada iglesia representaría a un país, y los dioses de cada iglesia serían los responsables de traer cambios cualitativos a los países en los que se encontraban, explicó el archimago Harry. Al escuchar esto, los ojos de los magos sabios se abrieron en estado de shock, especialmente cuando se dieron cuenta de las implicaciones de esto. Sí, ese dios pudo haber venido a allanar el camino para que sus dioses subordinados vinieran a nuestro mundo a luchar entre ellos en algún tipo de competencia. Y probablemente nosotros solo seamos los peones en ese gran tablero, dijo Harry con pesar. Aunque han pasado cientos de años y la historia de ese día solo se transmite a los líderes de cada país, muchos hoy en día ni siquiera creerían que es verdad, pero aparentemente, dijo, señalando el libro en la mano de Jaina. Es la prueba de que el día finalmente ha llegado. Al escuchar la explicación del archimago Harry, tanto los magos sabios como Raymond quedaron completamente sorprendidos. ¿Estos dioses son tan poderosos como el dios que nuestros antepasados vieron en el pasado?, preguntó uno de los magos sabios. No lo creo, respondió la archimaga Jaina. Quizás nuestro mundo esté siendo utilizado como una prueba para seleccionar a los mejores entre los dioses, por lo que el dios extremadamente poderoso que vino en el pasado fue uno de los examinadores de la prueba, mientras que los dioses actuales son como los examinados. Al oír esto, los sabios magos al menos dieron un suspiro de alivio, sabiendo que no estaban tratando con figuras tan aterradoras. Pero no dejes que eso te engañe, advirtió Charles. Solo estamos especulando, pero la fuerza de este dios que ha aparecido sigue siendo desconocida. Lo que debemos entender ahora es qué curso de acción tomar después de comprender toda la información que tenemos sobre este misterioso dios. En cuanto Charles dijo esto, abrió los ojos, miró a Raymond con mucha más calma y le preguntó cortésmente. Joven Raymond, cuéntanos todo lo que sabes sobre ese dios de Internet. Al escuchar la pregunta del archimago Charles y conocer todos los antecedentes de lo que estaba sucediendo, Raymond no se quedó atrás y comenzó a contarle exactamente todo lo que sabía hasta ahora.